Grabar se comienza a grabar la clase hoy día. Hoy día vamos a ver un tema que es el IVA y vamos a hacer algunos ejercicios complementados con el apunte de ayer, ¿ya? Para los efectos de la contabilidad. Voy a compartir mi pantalla entonces. Ahora sí. Y me comentan si ya lo están viendo. Sí, profe, se ve. Ya, perfecto. Bueno, como bien les había mencionado, el tema del IVA, todas las operaciones de compra y venta tienen asociado un impuesto. Y ese impuesto corresponde a un 19% sobre todos los hechos grabados. Es decir, los que define la ley, que son hechos grabados y que por lo tanto tienen que estar sujetos a una tasa del 19%. Es decir, sobre el valor que el empresario le coloca a su bien. Por ejemplo, quiero vender un celular en 100.000 pesos y me voy a dedicar a la comercialización de ese tipo de productos, ¿ya? Los precios de venta que yo defina, a ese precio le debo agregar un 19% más. Es decir, si son 100.000 pesos, 19.000 pesos de IVA, ¿ya? Ese IVA es el que yo a fin de mes, ¿ya? O dentro de los 12 primeros días del mes siguiente, debo enterar entonces en arcas fiscales. ¿De acuerdo? Tengo que declarar un formulario que se llama formulario de declaración de IVA, digamos. Tiene otro nombre exactamente, pero dice relación justamente con decir cuál es el IVA de las compras, el IVA de las ventas, sacar la diferencia, y ese es el IVA que yo debo pagar, entendiendo que el IVA de las ventas ya es mayor que el IVA de las compras. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque normalmente cuando uno compra, yo puedo comprar la mercadería en 50, pagué el IVA naturalmente de 8 que corresponde, pero cuando yo vendo la mercadería siempre voy a marginar, ¿ya? Y como estoy marginando, el, un porcentaje de utilidad, un margen de utilidad, entonces agrego un impuesto al valor agregado. Por eso se llama impuesto al valor agregado, porque uno agrega un valor a los costos y sobre eso se determina finalmente un impuesto que se paga en arcas fiscales. ¿Y por qué digo el valor agregado? Porque naturalmente el IVA que uno paga por las compras se recupera, es decir, se descuenta del IVA que yo le voy a cobrar a los clientes. ¿Quién es el que finalmente cancela el IVA? Naturalmente somos los consumidores finales, ¿ya? Por eso muchas veces cuando uno dice, bueno, aquí ¿quién soporta la mayoría de los impuestos? Claro, la clase, eh, o sea, todas las personas, en el fondo, todos los consumidores de un país tienen que estar, por cada producto que compran, soportando un 19%. O sea, si lo miras realmente, es una carga bastante pesada la que tienen todas las personas. Y además de estar pagando ese 19%, tenemos que pagar un impuesto, naturalmente, sobre nuestras rentas, un impuesto único, ¿ya? Y si superamos determinados montos, también hay que pagar otros tipos de impuestos, digamos, que dicen relación con lo que se llama global complementario. Al final, y las empresas, por supuesto, también tienen que pagar lo que se denomina impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Así que estamos rodeados de impuestos por todas partes, ¿ya? Si ustedes perciben honorarios, también de una u otra forma tienen que destinar un porcentaje X para lo que es AFP, salud, etcétera, y también las comisiones que corresponden para ese tipo de organizaciones. Al final, pagamos absolutamente todo ya en una sociedad. Así que esa es la importancia de este impuesto, en realidad, con los cuales se va financiando los gobiernos para efectos de poder hacer frente a los distintos gastos de tipo social que tienen las empresas. No sé si han visto noticias internacionales en el último tiempo, las protestas que se han dado en Colombia, ¿se han dado cuenta de esa parte, no?
Aló, aló. Sí, profe, que les iban a aumentar los impuestos. Bueno, ¿sabe por qué es ese motivo? Lo que sucede es que el gobierno, derivado de estos temas de la pandemia, etcétera, y otros temas seguramente que propios de ellos, le pidieron al Banco Mundial 6.500 millones de dólares en un préstamo. Naturalmente que el gobierno, la banca mundial, le presta feliz, naturalmente, a los países, porque naturalmente le pide garantías y también les da exigencias. Dentro de las exigencias, eventualmente podría ser que privaticen las empresas públicas, ¿ya? Con lo cual, naturalmente, se va perjudicando poco a poco a la sociedad, porque todos esos bienes que pertenecen al Estado de una u otra forma pasan a formar y a engrosar, digamos, las riquezas de las multinacionales que son mucho más poderosas. Pero esos préstamos no son gratuitos, los tiene que pagar el país. ¿De dónde saca el país el dinero para pagar esos préstamos? Ustedes saben que son pasivos, ¿verdad? Los gobiernos también tienen activos y tienen pasivos. Y para poder pagar los pasivos, tú tienes que disminuir tus activos, ya sea en dinero o en bienes. Y si uno le pregunta al Estado, ¿qué tienes tú? Bueno, tengo empresas públicas. Bueno, si no me puedes pagar, véndame las empresas públicas. ¿Ya? Y ahí hay una serie, no es tan sencillo como se lo estoy diciendo, pero es un poco más complejo. Pero si el gobierno no tiene plata, la única forma de obtener mayores recursos es subiendo los impuestos. En el tema de Colombia, lo que hizo fue justamente subirle los impuestos a la clase media y la clase baja, ¿ya? En este sentido. Entonces, si ellos ya están complicados, ya con los pocos impuestos que pagan, que le incrementen los impuestos, naturalmente generó un malestar social mayúsculo, porque en realidad la tendencia no fue cómo cobrar los impuestos a los más ricos, fue naturalmente presionar un poco más a la clase media. A lo mejor alguien dijo la empresa o los súper ricos que digamos que pueden haber, a lo mejor ya no necesitan pagar más impuestos, a lo mejor ya pagan impuestos, no lo sabemos, ¿ya? Pero ese fue el malestar. Entonces, ese es el problema que tienen los países cuando se endeudan con la banca mundial, que el país tiene que responder. Si no responde con su deuda, entonces tiene que entrar a responder con bienes, ¿ya? Como lo haría cualquier empresa en ese proceso. Entonces, son complejos estos procesos, porque alguien tiene que pagar. ¿Ya? Eso paga Moya no sirve. Si los gobiernos se endeudan, tienen que pagar, ¿ya? Y si no pueden pagar en dinero efectivo, bueno, pagarán con los bienes que tienen. Ese es el tema, ¿ya? Entonces, cuando tú le subes, si a nosotros nos subieran el impuesto del 19% que pagamos todos a un 25%, naturalmente que sería bastante complejo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que no vemos lo que nos cobran, pero usted le tiene que sumar un 19% a cada una de las cosas que usted compra. Si a eso le sumamos los impuestos especiales que tienen las gasolinas, los impuestos especiales que tienen los cigarros, que tienen los alcoholes, etcétera, naturalmente que se te van sumando esos impuestos. Claro, son bienes a lo mejor los cigarros, los alcoholes, etcétera, que a la gente le gusta consumir porque son un poco más adictivos, pero si es así, bueno, paguen, ¿ya? Y esos impuestos se supone que tienen un destino específico, pero no necesariamente va para esos fines, ¿ya? Bien, jóvenes. Las patentes, los permisos de circulación y todo eso va formando parte naturalmente de los impuestos, ya en beneficio de las arcas fiscales. Entonces, este impuesto de valor agregado, que es lo que estamos viendo, que es de tasa del 19%, se denomina IVA, impuesto al valor agregado. Y por una parte, vamos a encontrarnos con dos partes, uno que le llamamos IVA crédito fiscal y uno que le llamamos IVA débito fiscal. El IVA crédito fiscal normalmente está asociado a las compras de los bienes, ¿ya? Y productos, digamos, que están adquiriendo las empresas. Las empresas tienen derecho a recuperar el IVA y para ello piden facturas por cada una de las compras que están realizando. A su vez, cuando la empresa vende mercaderías, normalmente utiliza facturas también para efectos de que quien compre, si es una empresa, puede utilizar ese IVA como un crédito para ellos.
Para nosotros es un IVA débito. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma funciona. IVA crédito para las compras, IVA débito para las ventas, mirado desde el punto de vista de la empresa que está realizando la operación. ¿Se entiende? Preguntas. ¿Ninguna consulta? Veamos una compra típica de mercaderías. ¿Se recuerdan que decíamos mercadería a proveedores? Ahora simplemente le tenemos que agregar el IVA. Hemos comprado 100.000 pesos a un valor neto. El valor neto no incluye el IVA. Y sobre ese valor hay que determinar un 19%. El IVA crédito es una cuenta de activo. ¿Por qué es una cuenta de activo? Porque es un derecho que tengo yo a recuperar ese IVA. ¿De acuerdo? En el fondo es dinero. ¿Por qué? Porque si yo tengo que recuperar en este minuto 19, pero tengo que pagar eventualmente después, más abajo, vamos a ver lo que tenemos que pagar, digamos, en IVA. Por lo tanto, la diferencia es lo que yo me estoy ahorrando en dinero. Por eso es un activo. ¿De acuerdo? La cuenta de mercadería también es un activo, IVA, crédito fiscal un activo, y los proveedores son un pasivo. El IVA débito fiscal es un pasivo, porque hay que pagarlo. ¿De acuerdo? Y cuando lo pagamos, naturalmente lo vamos a pagar con caja, con banco, etcétera, con transferencia bancaria, para esos efectos, y muere como todos los pasivos. ¿Ya? Bien, veamos. Disculpen, después aparece otro concepto que es el IVA por pagar, que es la diferencia simplemente, ¿ya? Que lo traspaso a otra cuenta. Después tenemos una venta aquí, ¿ya? Vendemos el 50% de las mercaderías que teníamos, ¿ya? Con un 30% de recargo de utilidades. Es decir, nosotros compramos en un valor neto de 100.000, pero ahora lo queremos vender y aquí es donde agregamos la utilidad de la empresa. ¿De acuerdo? Y en este caso, ¿cuánto sería el 50% de las mercaderías que estamos vendiendo? Pueden habilitar sus micrófonos y participar. ¿Ya? ¿Quién más llegó? Ah, David Pacheco, bienvenido, David. 50.000. 50.000, muy bien. ¿Ya? Estamos vendiendo 50.000 en mercaderías y por lo tanto le estoy agregando un 30% de utilidad. ¿En cuánto me queda eso? 3 por 5, 15, 65.000. ¿De acuerdo? Entonces mis ventas son en 65.000 más el IVA. Yo he decidido marginar la suma de 15.000. Le agregamos entonces a toda la operación el IVA. 12.350 pesos sería, y es una cuenta de pasivo. ¿Cómo queda el asiento? Clientes, ventas, IVA, débito fiscal. Recuerden que el débito fiscal corresponde a las ventas. El asiento está cuadrado. 77.350 al debe y 77.350 en la columna del haber. El costo de venta de esta operación fue de 50.000. Costo de venta, que es la mercadería que hemos vendido, ya, contra mercadería para rebajar la mercadería de nuestro stock. Si yo viera cuál es el saldo de la cuenta mercadería en este minuto, yo tenía 100.000, vendí 50.000, por lo tanto, en la cuenta mercadería me siguen quedando 50.000 pesos disponibles para vender. La cuenta costo de venta representa el costo de la mercadería vendida, que fueron 50.000. Si yo digo ventas 65.000 menos el costo, me va a quedar un margen de utilidad de 15.000, que era lo que yo había marginado. ¿De acuerdo? Y eso me sirve para el estado de resultado. Un estado de resultado que algo vimos ayer, pero que hoy día voy a complementar. Por eso primero partí con el tema del IVA para después nuevamente ver el tema del apunte de ayer. ¿Dudas, inquietudes? Yo, profe, tengo duda. O sea, entendí lo de los 65.000, pero lo del 12.350 no entendí por qué quedan eso. ¿Calculaste el 19%?
Ah, de las ventas. Ah, ya, eso debería dar. ¿correcto? Ah, ya, ok, entiendo. Ahora sí. Perfecto. ¿Otra inquietud? A ver, ¿quién tengo? Noemí, ¿dudas? Tengo dos Valentinas Jara. Me imagino que una Eh, Valentina, no sé quién más está por ahí entre medio presente. ¿Ya? David, ¿consultas? Paso a lo no, siguiente. profesor, ninguna duda. Paso a lo siguiente. ¿Ya? Al final de cada mes, entonces la empresa tiene que hacer la comparación del IVA. Cuando digo al final del mes, estoy fijando con fecha de cierre el último día hábil del mes. ¿De acuerdo? Ahí cortamos nuestras ventas. ¿Ya? Eh, no, disculpen, el último día corrido, porque en realidad no necesariamente tienen que trabajar hasta el último día hábil, digamos, porque uno puede trabajar sábado, domingo, etc. Hasta el último día. Entonces, porque recuerden que las facturas van con una fecha, ¿ya? Todas las facturas que sean emitidas con fecha del mes presente, por ejemplo, del mes de mayo, ya debemos calcular el IVA del mes, el IVA a pagar del mes de mayo. Es decir, todas las compras que tengo realizadas en mayo, con las facturas de mayo, las comparo con todas las ventas que tengo facturadas con el mes de mayo y ahí determino el IVA. Las ventas del mes siguiente, naturalmente, van con la fecha del mes siguiente. ¿De acuerdo? Y el IVA es un impuesto que se paga mes a mes. Si vemos la operación que teníamos 19.000, un cargo. Esta es una cuenta T. Debe haber, lo mismo, debe haber. ¿Ya? Como es un cargo de 19.000, tengo un saldo deudor de 19.000. El saldo deudor es simplemente la sumatoria que uno hace de la cuenta. En este caso, del IVA crédito fiscal, que tiene un saldo deudor y es una cuenta de activo. Si sumo las cuentas de pasivo, la columna del haber, tengo un abono de 12.350 y por lo tanto, si hubiera otras cantidades, naturalmente las sumo y voy a tener un saldo acreedor de 12.350. Entonces voy a comparar, lo que me dice la ley que debo comparar el IVA crédito con el IVA débito fiscal para ver si tengo un IVA a pagar, si es que el IVA débito es mayor, o si tengo un remanente de crédito fiscal, si es que el IVA crédito fuera mayor que el IVA débito. Es decir, no tengo que pagar ese mes impuestos porque tengo un remanente a favor de la empresa. Profe, ¿qué es un remanente? El remanente, es decir, yo durante los primeros meses de actividad, yo la verdad es que lo que hago es estoquearme. Es decir, compro harta mercadería para tener disponible para poder vender a los clientes. Si tengo muchas compras, naturalmente tengo mucho IVA crédito fiscal. Pero como estoy iniciando mis actividades, normalmente las ventas no son muy altas. Y por lo tanto, el IVA débito fiscal que tengo que pagar, ya primero lo comparo con mi IVA crédito fiscal. Si tengo más IVA crédito fiscal, tengo algo a mi favor. Ese algo es un remanente, es lo que me queda. ¿Por qué? Porque tengo que comparar lo que tenía versus lo que vendí y por lo tanto la diferencia es mi remanente de crédito fiscal que me sirve para el mes siguiente. Lo arrastro para el mes siguiente, ¿ya? Porque sigue siendo un activo y el mes siguiente voy a tener ventas. Las voy a volver a restar de este remanente y a lo mejor en ese mes las ventas fueron muy superiores y por lo tanto el remanente se consume, más las compras que tengo en ese mes y la diferencia con el IVA débito fiscal es lo que se me transforma en un IVA por pagar. ¿De acuerdo? El remanente sigue siendo algo a favor de la empresa, es decir, es lo que quedó. En la cuenta IVA crédito fiscal la utilizo cada vez que voy comprando.
Y el remanente yo sé y lo identifico porque proviene del mes anterior. Ah, ya, o sea, sería como un saldo que queda para pagar el IVA Para, del siguiente mes. claro, porque es un derecho que tienes tú, pero el Servicio de Impuestos Internos no te lo va a devolver en dinero en efectivo. No es que yo vaya el mes siguiente con ese remanente, oiga, ¿sabe qué? Yo compré más mercadería y por lo tanto devuélvame esta plata. No, no opera así la lógica del Servicio de Impuestos Internos. Dice, señor, quédese tranquilo, deje ese remanente ahí en su empresa, en su cuenta, y al mes siguiente, cuando usted venda, lo vuelva a comparar entonces con el remanente más los créditos fiscales que tenía, y si queda un saldo a nuestro favor, usted tiene un IVA por pagar. O si no, sigue manteniendo ese remanente en lo que le vaya quedando. Y efectivamente, Ah, ya, pero eso pasa solamente para el inicio de actividades. no necesariamente, porque en época de pandemia también podría haberte quedado con mucha mercadería y no haber tenido suficientes ventas, por ejemplo. ¿Ya? Lo habitual en todo caso, lo que se entiende por habitual, es que tú vendas más caro de lo que compras. Y si vendas más caro de lo que compras, vas a tener un IVA a pagar. ¿De acuerdo? IVA al valor agregado. Porque el IVA Ah, ya, está descontando. ya entendí. O sea, el remanente varía según la cantidad de mercadería que usted tenga. Y Y, compres, por ejemplo, que compres con facturas. si por ejemplo, compró el primer mes del año harta mercadería y no lo vendió durante 2 meses, significa que eso sería un rematente. Diferencia con el IVA que tú le estás vendiendo a tus clientes. Ah, ya, ya, ya. Ya. No va a pagar por cliente, por lo tanto, no es una plata tuya. Tú sabes que tu plata son sus 100.000 pesos, o lo que hayas vendido en este caso, por ejemplo, lo que le pertenece a la empresa son los 65.000 pesos en venta. Los 12.350, él debe ir a pescar esa platita y meterla en una cajita y decir, esta la tengo que pagar a fin de mes, por decirte algo. Pero el empresario no opera de esa forma, por si acaso. Entonces, siempre, cuando tiene que pagar el IVA, tiene que estar corriendo ahí con a ver de dónde saca la plata si es que se la gastó. ¿Me entiendes? Porque para el empresario es caja nomás. Ah, me llegó plata. Entonces, erróneamente cree que toda esa plata que le ingresa a la caja le pertenece. No, no le pertenece. Un 19% le corresponde ya al Servicio de Impuestos Internos. ¿Se entiende? Sí, profe, lo entiendo. Pero como yo tenía una compra, entonces tenía también un derecho de recuperar una plata de ahí del IVA crédito fiscal, entonces lo comparo y la diferencia es lo que le pago. ¿Ya? Y eso es, y así funciona, es una mecánica bien bastante simple, pero que tiene que ser cumplida al pie de la letra, si no te clausuran el negocio. Así de simple. ¿De acuerdo? Y esa gente que, por ejemplo, entrega la boleta antes, ¿ya? O sea, discúlpame, primero entrega el vuelto y después se le ocurre entregar la boleta y la gente se va. Si hay un fiscalizador afuera de la tienda y observa la situación, naturalmente hay que proceder a la clausura del local. Aunque el que esté vendiendo diga que estaba preparando la boleta, pero que el cliente se fue. No. Lo primero que debe hacer el comerciante es entregar la boleta y después se entrega el vuelto. ¿De acuerdo? Así que así funcionan los temas, digamos, en ese sentido. Entonces, si el IVA crédito fiscal es mayor que el IVA débito fiscal remanente, si el IVA crédito fiscal es menor que el IVA débito fiscal, hay un IVA por pagar al fisco. ¿Ya? Esa es la cuenta, IVA por pagar. Y en el caso contrario, cambiamos la cuenta a una que se llama remanente crédito fiscal. ¿Ya? Si el IVA crédito fiscal es igual al IVA débito fiscal, el IVA está saldado y ese mes no hay que pagar nada, ni recuperar nada. ¿De acuerdo? No nos queda ni remanente ni IVA por pagar. Se cancela normalmente dentro de los 12 primeros días del mes siguiente, ¿ya? Mediante la declaración del formulario 29, que es el formulario de IVA, donde además en ese formulario se incluye la retención del 10% de honorarios que normalmente se le hace a las personas que prestaron servicio con boleta de honorarios. ¿Ya?
y también se incluyen los ppm, que son un porcentaje que se cobra sobre las ventas, que ya en algún minuto lo vamos a ver, pero que es como un adelanto simplemente al impuesto a la renta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se sabe que sobre las utilidades, al año siguiente, en el mes de abril, hay que enterar naturalmente el impuesto sobre las utilidades que tiene la empresa. ¿Ya? Es decir, las ventas, menos los costos de venta, menos los gastos de administración y una serie de otros gastos, naturalmente que me da que era una utilidad líquida después, una utilidad antes de impuesto. Calculo la tasa de impuesto naturalmente de renta y eso es lo que le tengo que pagar, ¿ya?, a la Tesorería General de la República. Pero hay un tema que se llaman pagos provisionales mensuales que se van descontando. Es decir, es como ir anticipando un poco el impuesto porque al servicio o a la tesorería le interesa ir recaudando un poco más de impuestos para ir ejecutando también sus presupuestos. Recuerden que los gobiernos funcionan con presupuestos que tienen que ser aprobados por el Congreso. ¿Ya? Es decir, en qué van a gastar. Tanto vamos a gastar en el ejército, tanto vamos a gastar en defensa, etcétera, y después en salud, en educación, etcétera, y así van distribuyendo los presupuestos de los estados, ¿ya?, que se van financiando con estos impuestos. Contablemente a final del mes se hace el cierre de las cuentas, es decir, cuando digo el cierre, vamos a traspasar los saldos, ¿ya?, que tienen las cuentas. En este caso tenía el IVA débito fiscal, 12.350, ¿se recuerdan que lo teníamos acá? Un abono, y ahora lo voy a cerrar. Entonces, lo cargo por 12.350 y el IVA crédito fiscal lo abono por la misma cantidad. Yo hago los acentos separados para que ustedes vayan teniendo claridad de qué estamos haciendo. Siempre voy cerrando al menor. En este caso, 12.350 es menor que 19, por lo tanto, en este caso, lo hago de esa forma. ¿Alguna duda? Esto es para saldar el IVA débito fiscal. La voy a dejar en 0. Pero estoy cerrando el mes. De tal forma que el IVA débito me va a quedar saldada, pero sin embargo, si yo vuelvo a mirar la cuenta del IVA crédito, me encontré con un saldo de 6.650 pesos. ¿Se puede observar o no? Estos 6.650 es el remanente que me queda disponible para el mes siguiente. Entonces, el asiento va a ser, esta cuenta también la dejo saldada en 0, el IVA crédito fiscal. Para poder saldar la cuenta, simplemente abono los 6.650 pesos que tenía de saldo deudor, los saldo, pero me aparece una nueva cuenta contable que se llama remanente de crédito fiscal. Lo podría haber hecho en el mismo asiento, yo podría haber refundido estos dos asientos, este y este lo hago en uno solo. Pero, para efecto que a ustedes les quede más claro, prefiero saldar siempre el menor, en este caso, que habíamos saldado el débito fiscal. Para este ejemplo concreto, me quedó un remanente, yo sé que es remanente porque me di cuenta que el IVA crédito fiscal era mayor que el IVA débito fiscal. Es una cuenta de activo remanente porque tengo derecho a recuperar este remanente en el mes siguiente. Y si se dan cuenta, tanto el IVA débito como el IVA crédito quedaron saldadas. ¿Dudas? Clarísimo, qué bueno. Pablo Plaza, no identificaba a Pablo. Pablo, dudas, por favor. ¿Te quedó clara la operación? Hemos agregado hasta el minuto 3 cuentas a la operación normal de compras o de ventas. Por las compras el IVA crédito fiscal, por las ventas el IVA débito fiscal,
Y si son mayores los créditos, me surge entonces un remanente de crédito fiscal. ¿Ninguna duda? Bienvenido, Alan. ¿Cómo estás? Estamos viendo el tema del IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal, y si el IVA crédito fiscal es mayor que el IVA débito fiscal, se genera una cuenta que se denomina remanente de crédito fiscal. Como llegaste recién, simplemente te muestro la operación. Había una compra de mercadería de 100.000, IVA crédito fiscal 19. Hay una venta de mercadería del 50% con un 30% de utilidad, es decir, 65.000, porque estamos vendiendo 50.000 en mercadería. El IVA, el 19% sobre esto, me da el valor bruto, ¿ya? Este es el valor neto, IVA y valor bruto. El valor bruto siempre incluye el IVA. Después reflejo el costo de venta y contra la mercadería. Ahora llegó fin de mes, tengo que hacer el cierre del IVA. ¿Ya? Voy a cerrar siempre el saldo menor, en este caso. Aquí teníamos una explicación de si el IVA crédito fiscal era mayor que el IVA débito fiscal, tengo un remanente, que es una cuenta activa para el mes siguiente. ¿Ya? Cierro el IVA, es decir, abono, cargo la cuenta de IVA débito fiscal y abono el crédito fiscal por 12.350 para dejar esta saldada. Y después vuelvo a determinar el saldo y me doy cuenta que me quedó un remanente, en este caso 6.650. Entonces dejo reflejar el remanente de 6.650 en otra cuenta contable y esta la dejo en cero, el IVA crédito fiscal. Y por lo tanto ese remanente me quedó ahí. ¿Por qué lo hago de esa forma? Se los voy a explicar ahora mismo también. Porque 6.650 pesos del mes de mayo no van a ser los mismos 6.650 pesos del mes de mayo, abril, mayo, junio, del mes de junio. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque hay un reajuste. Así como existe el IPC, digamos que se van actualizando todos los montos mes a mes, en este caso también hay un reajuste. ¿Ya? Y hay un procedimiento bien simpático, digamos, de poder realizar el incremento naturalmente de ese, normalmente incremento, porque vivimos en un país que tiene un nivel de inflación de un 2-3% normalmente, ¿ya? Y por lo tanto se incrementa ese valor en un determinado porcentaje. ¿De acuerdo? Por eso lo dejo reflejado en esa cuenta. Veamos el otro ejemplo. ¿Dudas? Aprovechan de hacer las consultas ahora, jóvenes. Bien, compramos mercadería, entonces, por 100.000 pesos. ¿Ya? Luego vendemos el 100% de la mercadería con un 30% de recargo. Primero realizan la compra. Valentina, está bien la compra, ¿verdad? ¿Saben usar las calculadoras con el 19%? Me imagino que sí. 100.000, Sí, 19%. Ok. Y si quisieran regresar del 119, que es el valor bruto, y quieren regresar hacia el valor neto o hacia el IVA, ¿cómo lo pueden hacer? Yo les doy el valor bruto, no les doy el valor neto. ¿Cómo lo hacen? Habría que multiplicar por 0.81, profe, yo creo, ¿no? Ya, puede ser. ¿Le da? ¿Tienen la calculadora, jóvenes? Vamos, vamos. Normalmente ahí se equivocan muchas veces. ¿Ya? ¿a qué saldo hay que volver? ¿Al bruto? Sí. No, al valor del bruto regresa al neto. El neto no tiene IVA. Del neto, usted para llegar al valor bruto simplemente le aplica un 19% y lo suma. Con eso llega a su valor bruto.
Si ustedes miran una factura, se van a dar cuenta que el valor neto por el 19% más, que dice ahí IVA débito fiscal o IVA, se lo agrega y va a llegar a un valor bruto o el valor total, que es el que tiene que pagar el cliente o el que hay que pagarle al proveedor. ¿Dudas? Ya. Y en este caso, vendimos la mercadería con un 30% de recargo. Es decir, una vez vendí el 100% de la mercadería, si la mercadería me costó 100.000 pesos, ahora lo vendo en 130.000. Más el 19%, 24.700, me va a dar el valor bruto que debo cobrarle yo al cliente. Acto seguido, reflejo el costo de la venta contra la cuenta mercadería. ¿Dudas? Si esta es la operación que tienen, ¿pueden realizar ustedes el tema del IVA, por favor? El cierre del IVA. Intenten realizar ese ejercicio. Les doy 2 minutos. Díganme por lo menos los saldos de las cuentas IVA, crédito fiscal, IVA, débito fiscal. El IVA crédito fiscal no son los 19.000 Correcto. Va a tener y un el otro serían los 24.700. 700. Si yo sumo, tengo débitos por 19 y créditos por 24.700, ¿verdad? Es decir, un saldo deudor de 19.000 y un saldo acreedor de 24.700. ¿Estamos de acuerdo? Bien, comparemos entonces. ¿Cuál es el menor? Crédito. Cerrémoslo entonces. ¿Cuál sería el asiento? Sería IVA débito por 19, o sea, IVA crédito, perdón, por 19.000 contra IVA débito por 24.700 y ahí quedaría el saldo de 5.007, que sería un saldo Ya, un saldo creador. Deudor, ya, pero a ver, repíteme las cuentas, por favor. ¿Qué cuenta cargo? En este caso se cargaría la menor, ¿o no? Claro. O sea, piénsalo. Si tienes un cargo de 19, ¿cómo disminuyes la cuenta y cómo la dejas en cero? Abono, IVA, crédito fiscal por 19 y cargo, IVA, débito fiscal por 19. 20, ah, ya. ¿De acuerdo? ¿Dudas? siempre va a ser por el menor, entonces, Correcto. ya. Hasta ahí. ¿Dudas? Pablo, David. Profe, a mí me gustaría que me lo explicase nuevamente, por favor. Ya. Ok. Necesitamos cerrar el IVA, Alan. ¿Verdad? Para cerrar el IVA, tanto el IVA crédito fiscal como el IVA débito fiscal me tienen que quedar en cero. ¿Estamos de acuerdo?
para comenzar a hacer la operación, como bien lo había dicho antes, yo lo puedo hacer en un solo asiento o en 2 asientos. Para efectos explicativos de ustedes que todavía no se manejan bien, lo hacemos en 2 asientos. Entonces tomamos simplemente el saldo menor y lo llevamos al lado contrario, para dejarlo en 0. Si yo tomo los 19.000 y los abono, estoy dejando la cuenta de IVA crédito fiscal en 0, ¿verdad? Y en este caso, el IVA débito fiscal me va a quedar con una diferencia en su saldo de 5.700 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Me voy a quedar todavía con un saldo acreedor de 5.700 pesos. En este caso, nos encontramos con que el IVA débito fiscal es mayor que el IVA crédito fiscal. Y por lo tanto, estamos en esta situación. Si el IVA crédito fiscal es menor que el IVA débito fiscal, hay un IVA por pagar. ¿Estamos de acuerdo? Para que me entiendan más claro. Yo compré un precio y vendí más caro. Si vendo más caro, naturalmente que el IVA es mayor. Y tengo que Claro, vendí más de lo que compré al final. Claro, y tengo que pagarle al Servicio de Impuesto Interno el diferencial. El diferencial entre el IVA de las compras y el IVA de las ventas. Y ese IVA se llama IVA por pagar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para volver a dejar en 0 esta cuenta, que tiene un saldo acreedor de 5.700 pesos, ¿qué debo hacer yo? Cargar la cuenta. ¿En cuánto? En 5.700 pesos. ¿Y qué cuenta debo cargar? El IVA débito fiscal para que los 24.700 pesos me queden en 0. Entonces, cargo el IVA débito fiscal en 5.700 y genero la nueva cuenta que se llama IVA por pagar en 5.700 pesos. Porque estoy reconociendo el IVA que le tengo que pagar al Servicio de Impuesto Interno. Y si ustedes se dan cuenta, tiene el apellido por pagar. Por lo tanto, si lo pago con banco y eliminé la cuenta. ¿Y a quién se lo pago? A la Tesorería General de la República. Naturalmente, y hagan los traspasos pertinentes de fondo a ellos. ¿Dudas? ¿Qué pasaría si el débito fiscal es menor al otro, al crédito? ¿Sería lo mismo? No importa. Ah, cambiaría el remanente, ya. En el ejemplo anterior teníamos que el IVA crédito fiscal era mayor que el IVA débito fiscal. ¿De acuerdo? Y por lo tanto me queda un remanente. ¿Se entendió? Y el remanente sería de 6.650 en ese caso. En este caso, O sea, en el de arriba. Sería 6.000. Ah, sí. saldo. Ya. 19.000 menos 12, 6.000. Ujú, 6.650. Y si lo miramos acá, yo vendí un IVA por 24, pero había comprado un IVA por 19. ¿Tengo que pagar IVA? Sí, tengo que pagar IVA, porque sé que tengo un IVA débito fiscal de 24 menos 19. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son los 5.700 que tengo que pagar. Si miramos las cuentas, tanto la cuenta del crédito que ya estaba en 0, esta cuenta, si yo le sumo 5.700 acá, si sumo nuevamente 24.700, 24.700, los IVAs quedaron en 0, están saldados al último día del mes. Y por lo tanto, simplemente hago el reconocimiento, en este caso, de que tengo que pagarle 5.700 ¿ya? Y que me quedo en unidad por pagar. Y aquí simplemente estoy saldando el IVA débito fiscal, dejándolo en 0. Si ustedes llevan eso acá, lo suman, van a quedar en 24.700 pesos cada una de las cuentas. Estamos saldados.
Como el IVA se paga, en este caso, entonces, cargo el pasivo por 5.700, con lo cual el pasivo se va, no tengo deudas con nadie, pero tengo que rebajar mi activo de banco por 5.700 pesos. Es decir, estoy rebajando mi dinero. ¿Dudas? ¿Quieren hacer un ejercicio? Miren, estos asientos que vieron son los mismos, van a ser los mismos y han sido los mismos, digamos, por muchísimos años. No van a cambiar. ¿Ya? Lo único que hicimos entonces va a ser una síntesis en donde tengo compras, tengo varias compras. Ustedes se van a encontrar cuando en las operaciones normales que una como empresa tiene muchas compras. Las únicas compras que me dan derecho a crédito fiscal son las que yo pido factura como empresa. Y como empresa tengo derecho a usar el IVA crédito fiscal. Los consumidores como nosotros no usamos ese crédito fiscal, no tenemos derecho a él. No somos empresa, no somos una unidad económica. Por lo tanto, todas las compras que se realizan se van acumulando ya en la cuenta mercadería, en la cuenta de IVA crédito fiscal, proveedores, que son las deudas. Después voy vendiendo ya durante el mes, clientes, ventas, IVA débito fiscal. Y finalmente reconozco, por supuesto, el costo de la venta, las mercaderías y los medios de pago de esta operación. Cuando llegue a final de mes, voy a tener que sumar los IVA créditos y los IVA débitos, voy a determinar sus saldos, en este caso 19.000 y 12.000. Los comparo según esta tablita. Ustedes deben recordar, si mayor el IVA crédito, que es un activo, ya que el pasivo, tengo en este caso un remanente de crédito fiscal, que es una cuenta de activo, ¿ya? Que me sirve para el mes siguiente. Saldaba el menor, lo cargo, para saldar esta cuenta que es de pasivo, la cargo, 12.350, y le rebajo los 12.350 al crédito fiscal. Acto seguido, volví a determinar el saldo y me daba cuenta que me quedan 6.650 de remanente de crédito fiscal. ¿Qué hago con ese remanente? ¿Ya? Genero la cuenta remanente de crédito fiscal y esta cuenta la dejo en cero. El IVA crédito fiscal ya, entonces, me queda en cero también, al abonarla. Y me genera un nuevo activo que es el remanente de crédito fiscal. Al mes siguiente voy a eliminar esta cuenta cuando haga las comparaciones pertinentes. Otra operación. Estoy en el mes siguiente, tengo compras por 100.000, el IVA 19, y tengo las ventas le agregué un porcentaje de utilidad, por supuesto, a la mercadería, 30.000, y le calculo a este valor neto el 19% que me va a dar 24.700, con lo cual me dio el valor bruto de 154.700, que es la deuda que tiene el cliente ya por la venta que le acabamos de realizar. Si se dan cuenta, el cliente me tiene que pagar el costo de la mercadería más la utilidad más el IVA. Eso es lo que me paga el cliente. Reflejo el costo de la mercadería vendida contra la mercadería y rebajo la mercadería. En este caso no me va a quedar mercadería. Y mi costo de venta, mis ventas menos mi costo de venta, me indica que estoy obteniendo un margen o una utilidad de esta operación de venta de 30.000 pesos. No nos fue mal, estuvo bien. Cerramos el IVA, tenía 19 y en este caso 24.700. Voy a cerrar el menor, los 19, no importa. Abono 19 y cargo 19. 19 y abono los 19, con lo cual me queda saldada la cuenta del IVA crédito fiscal. Pero si voy a revisar el IVA de crédito fiscal, me di cuenta que me queda un nuevo saldo acreedor de 5.700 pesos. Ese saldo acreedor es lo que le tengo que pagar al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, abono la cuenta de IVA débito fiscal contra el IVA por pagar por 5.700 pesos. Y cuando me corresponde pagarlo, simplemente digo IVA por pagar contra banco. Y eso es todo.
No hay, ¿ya? Eso es todo. Ahora dejo de compartir esta pantalla y voy a compartir otra. Un momento. Ahí sí, díganme si... No, eso no es. Un segundito. Déjenme abrir el otro archivo. Ahora sí. Me comentan si ya lo están viendo, por favor. Sí, profe, se ve. Ya. Ayer habíamos visto que los estados financieros, parte de los estados financieros, este apunte lo tienen ustedes por si acaso ya en su aula. Habíamos visto que la finalidad de la contabilidad era preparar unos estados financieros, que esos estados financieros incluían activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, ya, el capital naturalmente y los flujos de dinero en efectivo. ¿Cuáles eran estos estados financieros? Son 5. Estado de situación financiera, el estado de resultados. El estado de situación financiera, por si acaso, incluye todos los activos, todos los pasivos y todas las cuentas de patrimonio. El estado de resultados integra todas las cuentas de ingreso, de ventas, costos de ventas, gastos de administración, remuneraciones, gastos de combustible, gastos generales, gastos de telefonía, intereses ganados, intereses pagados, qué sé yo, intereses bancarios, etcétera, etcétera, todas las cuentas honorarios que se pueden, todas las cuentas de gastos e ingresos que ustedes pueden tener en la empresa. ¿De acuerdo? Y también está el estado de cambios en el patrimonio, cómo cambia el patrimonio de un periodo con otro, los estados de flujo efectivo, es decir, si yo tengo un saldo inicial en caja y bancos, cómo me cambió durante el año hasta llegar al saldo final de caja y bancos al 31 de diciembre. ¿Dónde está el saldo final? Naturalmente en el estado de situación financiera cuando ustedes suman la cuenta de caja y bancos. ¿Ya? Y por lo tanto me ingresó dinero por los cobros que le realicé a los clientes, que son las actividades de la operación. Me ingresó dinero porque vendí algún terreno por una actividad de inversión que se denomina, o me ingresó dinero por una actividad de financiamiento cuando el banco me prestó plata. Esos son los 3 conceptos por los cuales me podría ingresar dinero a la empresa. Y las salidas de dinero porque le pagué a los proveedores, que son por actividades de la operación. Si, por ejemplo, compré o hice alguna inversión en bienes, qué sé yo, etcétera, también sale dinero por actividades de inversión. Y si pago los préstamos, sale dinero por actividades de financiamiento. Si yo sumo eso durante todo el año, naturalmente al final me va a quedar lo que me tiene que quedar en caja y en bancos. Y es el saldo final. ¿Ya? Es bastante interesante ese estado de flujo efectivo. Y las notas son las notas explicativas, los estados financieros que me van a retroalimentar o a los usuarios les van a dar algunas explicaciones de cosas que uno no ve en estos estados financieros a simple vista, porque uno ve grandes cifras, pero cuando uno se quiere meter en el detalle, ahí van a estar las notas explicativas. ¿De acuerdo? Bien. Profe, las notas también podría considerarse como lo de la glosa, que dice como un pequeño resumen, ¿o no? No es tan pequeño ese resumen, te diría que es bastante extenso, por eso es otro estado financiero. Ah, ya. ¿Ya? Porque hay que dar cumplimiento a una serie de parámetros, informar es bastante complejo. A lo mejor resulta mucho más complejo preparar las notas que preparar los estados financieros. ¿Ya? Bien, entonces, déjenme darme un segundito. Ahí sí, para mantenerlos en vista ustedes. Ya. Entonces, también lo que vimos ayer es que se tiene que incluir en los estados financieros, se incluyen nombres, etcétera.
si son empresas individuales o grupales sobre los cuales estamos presentando los estados financieros, el periodo que estamos cubriendo. Normalmente les dije también que tenía que ser comparativo. Normalmente se compara con el año anterior el estado financiero por periodos iguales, naturalmente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, por ejemplo, y del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Entonces, tú siempre tienes que presentar los estados financieros comparativamente, salvo que estés iniciando actividades, en cuyo caso no hay nada con qué comparar. Ya la moneda de presentación, que en Chile es el peso, ¿ya? Y también había multinacionales que pueden llevar su contabilidad en dólares. El grado de redondeo, y cuando hablamos del grado de redondeo significa que cuando las empresas son muy grandes no les interesa colocar 100.000 millones, 395.000, 794, bla, 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 etcétera, etcétera, con todos los pesos. No, lo redondea a miles de pesos, y cuando ustedes vean una M y una S significa miles de pesos, ¿ya? Cuando vean dos M y el signo pesos significa miles de millones, y así sucesivamente. Normalmente las grandes corporaciones que manejan muchos millones siempre están usando miles de millones, digamos, para representar sus cifras. Así es mucho más entendible, ¿ya? Y no, la gente no pierde el tiempo, está leyendo 344.395 pesos. A nadie le importa. Lo redondean simplemente, si es del 5 para arriba, a la cifra siguiente, y del 5 para abajo a la que corresponde. Igual que los redondeos de los pesos, ¿ya? Bueno, esa estructura de estos estados financieros está de acuerdo a la ecuación del inventario, activo más pasivo y patrimonio, ya incluyendo todas las cuentas patrimoniales. Los activos se clasifican en corrientes y no corrientes, ¿ya? Los no corrientes, por supuesto, son los de largo plazo, ¿ya? Es decir, los que superan los 12 meses de operaciones, y en el caso de los pasivos también. Los pasivos, por ejemplo, corrientes, son los que tienen vencimiento, por ejemplo, deudas, y los proveedores siempre te están pagando a 30, 60, 90 días, así que eso está claro que están dentro de los 12 meses. Y en el caso de los préstamos, una parte del préstamo, porque los préstamos son a 5 años, 6 años, etc., y las cuotas que vencen en el corto plazo, las 12 primeras cuotas, normalmente son pasivos corrientes, y el resto pasa a ser una cuenta de pasivo no corriente, es decir, extracontablemente se dividen las cuentas contables. Digo extracontablemente cuando estamos fuera de la contabilidad, porque para preparar los estados financieros uno se sale de la contabilidad un poco y lo presenta en otros formatos. Yo me puedo meter en una planilla Excel y ahí tengo mi forma de presentar mi estado financiero, ¿de acuerdo? Uno usa plantillas formales para esos efectos. Entonces, ahí hace la separación. Tengo los pasivos, ya, ¿cuántas cuotas son del corto plazo? Por 12. Entonces, divido el total de préstamos, normalmente tiene el detalle del préstamo que se lo envía el banco, con todos los vencimientos, los intereses, la amortización de las cuotas de capital, etc. Y ahí uno hace la separación, ¿ya? Pero cuando escuchen corriente, la palabra corriente significa el corto plazo, 12 meses. Y todo lo demás es no corriente. Y finalmente, paso a lo siguiente, ya estoy terminando. Les dije el estado de situación financiera. A esto tienen que llegar. Estos estados financieros se presentan activos, por una parte, activos corrientes, hacemos su clasificación, y los activos no corrientes, lo que les acabo de explicar. Y eso me da el total de activos. ¿De acuerdo? Es decir, la sumatoria de los activos corrientes más la sumatoria de los activos no corrientes me da el total de activos. Y aquí están los activos corrientes totales, ahí está la suma. Entonces uno suma eso con eso y me da este total de activos. Y en los pasivos también, por supuesto, voy a tener los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes y las cuentas de patrimonio. Es decir, voy a tener las deudas de corto plazo, las deudas de largo plazo, son todos pasivos, por supuesto, y las deudas con patrimonio, o sea, con los dueños. ¿De acuerdo? Y eso me da su total. En el estado de resultados, naturalmente, me voy a encontrar con los ingresos de las actividades ordinarias. Cuando vean actividades ordinarias, son las del giro, a lo que se dedica el negocio. Cuando vean los costos de venta, ustedes ya saben registrar sus costos, y esos son las ventas menos los costos, me da una ganancia bruta. Se entiende que es ganancia, digamos, en ese sentido, porque uno siempre tiende a vender sobre los costos.
¿Ya? Es muy raro que una empresa diga, no, si yo vendo bajo el costo, porque en realidad alguien lo quedaría mirando medio extraño y le diría, mejor regala las cosas, ¿ya? No tiene sentido. ¿Cómo te solventas? Si yo con esta ganancia bruta que estoy generando aquí, tengo que cubrir una serie de otros gastos, tengo que cubrir todos los gastos de administración, por ejemplo, que tiene la empresa, pagarle a todo el personal, pagar los gastos, etcétera, la luz, la infraestructura, el arriendo y todo lo que ustedes se pueden imaginar. Por lo tanto, sería tremendamente raro que yo no tuviera nada aquí para cubrir todo el resto de cuentas de gastos que se van a encontrar. Después se van a encontrar en el estado de flujo de efectivo, y el estado de flujo de efectivo está separado por lo que le decía yo, actividades de la operación, que son todo lo que proviene de la prestación propiamente del giro del negocio, las actividades de inversión, que son todas aquellas actividades donde naturalmente yo estoy recaudando recursos, ¿ya? Y sacando recursos por distintos tipos de actividades vinculadas a la venta de inversiones o de activos, etcétera, o a la compra de los mismos. Por lo tanto, dependiendo si estoy vendiendo, voy a recibir ingresos, si estoy comprando, tengo que salir, sacar la plata del banco. Y también tengo las actividades de financiamiento, que ahí son en relación con los préstamos que uno solicita y los pagos que van realizando. También hay pagos de dividendos, de intereses, etcétera, y otras cosas. Disculpen, regreso aquí. Y al final voy a tener el equivalente al principio del ejercicio y el equivalente al final del periodo. Y aquí está el incremento neto del efectivo y efectivo equivalente. Con lo cual hago una cuadratura. Lo que les decía yo, saldo inicial más mis ingresos menos mis gastos me da mi saldo final. Solo que aquí está presentado de una forma más bonita, digamos, pero para el que no entiende lo va a ver de inmediato. El estado de cambio en el patrimonio, simplemente cómo cambió el patrimonio, ¿ya? Y ahí hay una serie de cuentas que aparecen nombres largos, les explico de inmediato. Esto se denomina la taxonomía. Todas las empresas, de alguna forma, van a converger a este formato. Pero todas las empresas tienen planes de cuentas distintos porque son naturalezas distintas, salmoneras, forestales, aerolíneas, compañías de banco, compañías de seguro, etcétera, pero todos al final tienen que llegar a sus estados financieros, ¿verdad? Y por lo tanto, todos tienen que converger a través de estos formatos que ustedes están viendo. Por eso las cuentas son media genéricas, son media extrañas, que ustedes no las identifican fácilmente. Pero a eso se refiere. Voy a ir a revisar algo, pero... Ya. Las notas explicativas, lo que me decías tú, Valeria, me parece, alguien. Voy a presentar en las notas la estructura legal, el país, etcétera, y una serie de antecedentes que ellos me van a pedir, naturalmente. Después, en estas notas, yo voy a empezar a revelar una serie de cosas que ellos me van a estar diciendo aquí, que algunas son pertinentes para la empresa y otras no. Las que no sean pertinentes no las coloco, las saco, y solamente me quedo con lo que es pertinente, ¿ya? Así que aquí están mis estados financieros. Un ejemplo, aquí. Estos son los estados financieros básicos de una empresa, digamos, donde tiene sus activos corrientes, y el efectivo y equivalente efectivo. Aquí es donde yo les decía que voy a sumar extracontablemente. Pienso que esta es una planilla Excel donde yo voy a sumar la cuenta caja, voy a sumar la cuenta banco y algún depósito a plazo de menos de 90 días. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que me estipula. Y los depósitos a plazo, ayer lo expliqué, simplemente que cuando yo tengo dinero en caja, por ejemplo, y no está ganando plata, o tengo dinero en la cuenta corriente y es mucha, prefiero colocar un depósito, a lo mejor a 30, 60, ¿ya? O a 89 días, voy a decir, digamos que, o a 90 días, que es lo que voy a considerar como mi efectivo equivalente, ¿ya? Comparativamente, el año anterior, aquí miles de pesos, es decir, a esta cifra yo tendría que agregarle 3 ceros más. Pero en este caso lo estamos redondeando porque si no las cifras quedarían muy largas. Cuando dice la nota 7, nota 8, nota 9, son las notas explicativas de los estados financieros, que era el otro estado financiero que me va a explicar, oye, ¿cuánta plata hay en banco? ¿Con cuántos bancos operan? ¿Cuántos depósitos a plazo tienen y en qué banco los tienen? Eso me lo va a explicar cuando vea la nota, ¿ya?
activos financieros corrientes. Y aquí me voy a encontrar inversión en acción, inversión en bonos, en forward o en otro tipo de instrumentos financieros. Cuando decimos deudores comerciales son las cuentas de clientes, ¿ya? Que aquí se les llama deudores comerciales, claro, porque son las deudas que tienen naturalmente los clientes con la empresa, o cuentas por cobrar, corrientes, porque dice corriente porque naturalmente son las que tienen vencimiento dentro de 12 meses. Cuando hablamos de los inventarios, la mercadería, la existencia y todo eso, lo agrupamos acá. Otros activos financieros, activos por impuestos corrientes, no corrientes, etc. Después tenemos los activos intangibles, derechos de llave, etc., derechos de marca, que a veces pagan las empresas, digamos, para ser los distribuidores exclusivos de una determinada marca. Propiedad de planta de equipos son todos los activos fijos que tiene la empresa. Equipos computacionales, muebles y útiles, inmuebles, edificaciones, vehículos, camionetas, camiones, etc. Impuestos diferidos dicen en relación con las diferencias que se presentan tributariamente. ¿Ya? Y aquí les estaba explicando, digamos, cuáles son las cuentas que intervienen en el efectivo y efectivo equivalente. ¿Ya? Cuando ustedes mueven la cuenta caja, cuando mueven la cuenta banco, porque un cliente le está cancelando, cuando están tomando un depósito a plazo, ¿ya? Es decir, este activo, que es depósito a plazo, me va a generar un interés cuando yo lo vaya a buscar, ¿ya? Se toma un depósito a plazo 60 días. Es un vale, un comprobante que ustedes me dicen que se llama depósito a plazo y que simplemente usted se presenta a la caja del banco y dice lo quiero cobrar. Listo. Es como un cheque. Y si ustedes lo revisan, se van a encontrar con las distintas operaciones. ¿Ya? Revísenla por favor para esos efectos y continuamos la próxima clase. ¿Ya? Espero que les haya gustado la clase. Vimos la parte del IVA. Les voy a subir ejercitación para que practiquen con el tema del IVA en ese sentido. Y la próxima clase ya pasemos directamente al balance de comprobación, al mayor balance de comprobación y terminemos el balance de 8 columnas. ¿Ya? Así que con esto dejo de compartir. Y vimos hoy día entonces el tema del IVA y el tema de los estados financieros, que en el fondo quería que los conocieran, digamos, para que supieran hacia dónde vamos. Después de los estados financieros vienen los ratios financieros o análisis financieros, que seguramente ustedes lo van a ver en la clase de finanzas, pero que algo vamos a ver de eso, cómo se construyen esos estados, esos indicadores o ratios financieros. Con eso dejo de grabar, entonces pauso la grabación.